Los que ya tenemos conciencia que ya lo tenemos y somos bien partes, ¿no? ¿Por qué no andamos buscando? No, hace lo que yo digo. Pero cuando uno tiene conciencia de que no es así, lo empieza a buscar. Y Santa Teresa dice, cuando empiezas a buscar a Dios, Dios se esconde. Si insistes, solo si insistes, Él empezará a dejarse ver. Pero nosotros no insistimos. No sé, no le hace. ¿Qué canal le ponemos para el canal que sea? No insistimos. Hay una situación interesante. Bueno, no sé si interesante, divertida o preocupante. De una pérdida seria en el presbiterio, de una condición sin la cual no se llega a ningún lado: el silencio interior. Se ha perdido por completo. Nosotros huimos del silencio. Pareciera ser que lo peor que nos podrían hacer por poner a hacer. Vean ustedes los ejercicios espirituales. Una vez debo aquí confesarme en público delante del Señor Obispo. Pero allá en mi diócesis pues me mandó el señor obispo encargado una cartita, porque allá nos mandan cartitas, ¿verdad? Y ahí la cartita decía: te recordamos que tienes 2 años de no hacer ejercicios espirituales. Bueno, pues ya me puse hasta rojo, pero es cierto además. Pero no, como yo a veces soy un poco, entonces le mandé una cartita al señor obispo. Le dije: señor obispo, hace muchos años que en esta diócesis no hay ejercicios espirituales. No volví a poner rojo, pero pues sí le mandé decir. Lo que hay son semanas de estudio y convivencia espiritual, que es distinto. No lo mismo ejercicios espirituales, cuando el objetivo es encontrarse con Dios y con uno mismo en serio. Hay una semana de convivencia donde se platica, se oye al fulano que invita, porque no invitan ahí a alguna persona, algún iluminado, que expone unos temas espirituales preciosísimos que luego, en el descanso, el clero se encarga de destruir. Y sigue la plática y la bebedera, y ponemos las tragadas allá al su cuarto, ya cayó, ahí va. La embriaguez del espíritu. Bueno, pues resulta que hemos perdido la capacidad del silencio. Oye, eso es bueno, hermano, es lo peor que nos puede ocurrir. Dios habla en el silencio. Si yo estoy buscando a Dios, no lo voy a encontrar necesariamente o solamente en el trabajo del ministerio. Sería como pensar que Cristo jamás hizo oración. Pues nomás se dedicaba a ayudar a la gente. Mira qué trabajador era. De un día al otro trabaje. No. Tenía sus momentos de silencio interior, de alejamiento, para cultivar su relación con el Padre. Bueno, nosotros hemos perdido esa capacidad. Yo, ustedes no. Yo sé que estas diócesis pues son otros presbiterios, ¿verdad? Estoy hablando ya de mi rumbo, ¿verdad? Donde vamos a ejercicios y ¿cuáles ejercicios? Esto es una pura vacilada. Ejercicios espirituales, no. Retiros, tampoco. ¿Qué es el retiro? O retirarse en una comunidad de gente que se quiere retirar. No ocurre tampoco. ¿Cómo usted, que no tiene ni la capacidad de callarse interiormente, quiere tener la experiencia de Dios? No juegue. El Dios no es juego, ¿verdad? Y me acuerdo una vez estaba yo confesando, casi no, pero bueno, antes sí, no me ayudo. Y llega una señora, empezando la misa llegó la señora, y empezó a hablar, y hablar, y hablar. Y iban en el evangelio, y la cola, y ella seguía hablando, y habla lo que le hacen, lo que no le hacen, lo que siente, lo que le... Y seguía hablando, y llevan en la consagración, y la mujer seguía hablando. Yo con acá, donde pasaba de la tolerancia a la ira disimulada, diciendo, bueno, ¿qué horas? Y ya, al final, ya dice la mujer: Padre, ¿qué hago? Cállese. Pero fíjese bien, no crean que nomás me la quise fregar. Oiga,
si así vive como estoy viendo, todo el tiempo dándole vueltas a las 1000 cosas que le ocurren, no va a salir. Aprenda a callarse interiormente y entonces encontraría ahí caminos de solución. Es que Dios no me oye, pues no lo deja hablar. Pues ¿cómo lo voy a oír? Cállese. Entonces, bueno, a estos padres de por allá yo les diría, cállense. ¿Cómo quieren transformar el mundo si ni siquiera son capaces de callarse? Si no haya silencio interior en su vida. Los grandes maestros de la espiritualidad cristiana, que son impresionantes y que ahora los están retomando los de la nueva era, y son los que los citan y son los que hablan de ellos, esos grandes maestros, ¿cuál es el camino del seguimiento de Cristo? El silencio. Es decir, como dije a la señora, cállate. Y entonces empezarás a tomar en serio la fe, que no es la caricatura que nos hemos hecho, sino un asunto bastante serio y bastante real. Pero nuestro estilo formativo a lo mejor no nos está induciendo a ese tipo de búsquedas. Podemos andar muy contentos diciendo que trabajamos todo el día desde que amanece hasta que vuelve a amanecer. Sí, pero desde nuestra inteligencia cristiana, no desde nuestra experiencia de Dios. Pues hay un problema de la fe, sí. Y el punto de partida es que muchas veces, muchos de nosotros no partimos de una experiencia de Dios, partimos de la formación que recibimos. Oye, ¿cómo fue que se ordenó? Bueno, pues, a ver, ¿iba a misa? Sí, a bromear y hacer señas y leyes con los demás. Oye, hacía meditación con un equilibrio perfecto para impedir que se dieran cuenta que dormía. Oye, y hacía oración, pues por lo menos por bocas. Entonces, y pues iba, entonces ya nota ahí el checador, ¿verdad? Sí, va. Entonces se leen los informes en los escrutinios, y pues ya da el gatazo uno y pues lo ven, ¿verdad? Y empieza un ministerio que puede ser efectivamente hasta eficaz, pero vacío de Dios, porque no hemos logrado entrar en lo fundamental, la posibilidad de nosotros como personas tener una experiencia del Dios del cual tanto predicamos. El segundo aspecto es la fe y la moral. Es otra cuestión también muy interesante. Ay, pues esto está todavía en tiempo, sí. Bueno, la fe y la moral. Tenemos la idea nosotros, no es la correcta, pero a veces tenemos la idea de que la gente que se porta bien tiene la experiencia de Dios. Esfuérzate en portarte bien y entonces Dios estará contigo. Y eso no es cierto. Para que yo me porte bien, primero debo tener la experiencia de Dios. Claro, puedo hacer otra pregunta. Bueno, ¿y no se puede uno portar bien sin la experiencia de Dios? Sí, claro. Sí se puede. Hay muchos ateos que se portan muy bien, mejor que nosotros. ¿Lo saben? Pero hay riesgos. Un cristiano, un sacerdote, que sin la experiencia de Dios se esfuerza por portarse bien, puede correr riesgos. Primero, volverse un fariseo puritano. Logró portarse bien y ahora cree que tiene derecho a juzgar a todos los demás. Yo sí vivo bien mi sacerdocio, no con los cochinos. Un fariseo puritano que ahora se cree mucho porque él sí se porta bien. Y está como el fariseo, no sea como los demás pecadores, adúlteros, etc. Primer riesgo: no tiene la experiencia de Dios, puede portarse bien y convertirse en juez de los demás. Segundo riesgo: trata de portarse bien y no puede. Le falló la voluntad o la genética o lo que quieran y busquen y se porta mal. Dice: caray, pues ahora resulta que me porto mal. Tengo dos opciones: la discreción o el cinismo. Y las dos son equivocadas. O se porta mal, pero vean que discreto. Ni quien se imagina.
O el otro que dice, ¿por qué me voy a andar cuidando total si no sabe Dios que no acerca el mundo? Cínico. Si nos atenemos al Evangelio, la transformación de la conducta de Zaqueo no fue porque se portaba bien, sino porque Cristo se acercó a él, no lo juzgó e incluso entró a su casa, que era un desastre. Y no obstante, Jesús entra a su casa, y en esa experiencia de un Cristo que me acepta como estoy, como soy, lo que he sido, en esa experiencia Zaqueo cambia su conducta. Ahora daré a los pobres la mitad, etcétera, etcétera. Primero es la experiencia de Dios y luego la transformación de la conducta. De otra manera, o fariseos, o discretos, o cínicos, claro. Y el cargo va para la iglesia, que es la que paga todo, siempre. Además, tenemos también por nuestras inercias, hemos caído en ciertas subversiones de la ley de Dios, tanto la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos fallan las matemáticas, y al fallarnos las matemáticas nos hacen cambiar el orden de los factores, y ponemos el sexto mandamiento como si fuera el primero. Matemáticamente creo que no fue así. ¿Entienden? No empiezan los mandamientos con el sexto. O bien, en la nueva ley de Cristo, seguimos pensando en el sexto mandamiento y no en el nuevo mandamiento. Y por lo tanto, toda nuestra atención, además fuertemente presionada por nuestra opción celibataria, se enfoca a la cuestión del celibato y la castidad. Y quienes se esfuerzan en vivir, y son la mayoría, se sienten orgullosos y capaces de ensuciar y manchar al que no lo hace. Porque para ellos el primer mandamiento es el sexto. Y la nueva ley de Cristo no entra. Oye, ¿y es así como el Señor lo reveló? No. ¿Y entonces por qué usted lo subvertió? ¿Por qué lo cambió? ¿Por qué lo modificó? Pues porque nos dio nuestra regalada gana. Y lo vivimos así todos los días. Y todos los días lo hacemos materia de juicio de los demás. Lamentablemente quiero decirles a ustedes, aquí no, en otros lados, muchos de los escándalos que han brincado a los medios de comunicación sobre conductas inadecuadas del clero en materia celibataria se debieron a los chismes del clero. A los chismes del clero. Ellos son los primeros en exhibir a los demás. Y eso es gravísimo, porque fuimos los primeros responsables de provocar una situación de escándalo en que ha vivido la iglesia desde los escándalos de Boston hasta el presente. Porque tenemos la mentalidad, esa obsesión de que la doble vida solo se aplica en materia sexual. Y yo quiero recordar, de algún modo, que la doble vida se debió aplicar también en los mandamientos fundamentales de la ley de Dios. Y si tú dices que eres cristiano y no amas a Dios y a los demás, llevas una doble vida. Grave. ¿Por qué? Porque estás olvidando los mandamientos fundamentales. Y es el amor a Dios y el amor a los demás. No puedes predicar misa y luego salir a poner en mal a tus hermanos sacerdotes. Eso es doble vida. O dicho de otra manera, mientras nosotros, los clérigos, no recuperemos la caridad, el mundo no va a recuperar la fe. Porque la fe se demuestra en la caridad. Y si nos falta eso, nos falta todo, nomás todo, pequeños detalles. Me acuerdo
acuerdo de una anécdota, a lo mejor es un cuento, de un párroco muy enamorado de la Eucaristía, para el cual se celebra la gran fiesta en el Corpus. Y llegó la fiesta del Corpus y hizo, no se imaginan ustedes, estoy hablando allá de mi rumbo, donde somos muy escandalosos. Cohetes, castillos, no, todo lo habido y por haber. El carro alegórico donde vive la custodia monumental, hay un montón de gente, los niños vestidos de blanco con alitas de papá. Y a la hora de que va a empezar la procesión por el pueblo, ¿verdad? La gente le decía al Señor, pues, Señor, no me distraiga, Señor, y ahí va por toda la procesión. Se le había olvidado poner la hostia. Y los redes y todo, y la gente como queriendo, oiga la hostia, no me distraigas, es decir, pequeños detalles, ¿verdad? Son pequeños detalles que se dan. Oiga, la vivencia de la caridad no es un detalle, es la esencia de la vida cristiana. Yo no puedo amar mucho la feligresía seglar y estar todo el tiempo odiando a mis hermanos sacerdotes, metido en chismes y en difamaciones. Eso es algo absurdo. Acaba, destruye el testimonio fundamental, que es la caridad. Oiga, y nos pasa, a veces nos pasa. ¿Y usted piensa que desde ahí va a poder evangelizar al mundo? Pues haga el esfuerzo, pero la iglesia siempre, no siempre, digo, hay que ver, ¿verdad? A veces nos atenemos a eso, oye, no, porque usted se le olvida que la gracia de Dios, momento. Hay un principio teológico, secularísimo, histórico. La gracia supone la naturaleza. Si mi naturaleza está torcida, por la gracia no puede. Acuérdense ustedes lo que pasa a veces en hoteles o casas de ejercicios que tienen unas regaderas oxidadas y le abre uno y sale un chorro para acá y un chisquete para allá, nada más capeando, ¿verdad? Hay veces que no hay agua, no, si agua sí hay, lo que no sirve es la regadera. Pues vamos buscando un alfiler para estar ahí abriendo, ¿verdad? Que ya sale el chorro. Vamos, a veces nosotros, no es que no haya el agua de la gracia, esa nunca va a faltar. El asunto es que la regadera, es decir, nosotros, pues ya está toda tapiada, ¿verdad? Entonces avienta para allá y para acá, arregle la primera. Entonces, la fe y la moral. No puede haber una moral genuina que no parta de la experiencia de Dios. Si parte de la experiencia de Dios, esa moralidad es vivida desde la caridad, mandamiento fundamental, y genera ambientes de verdadera caridad, donde la gente es capaz de morderse la lengua o lo que sea antes que poner mal a los demás. Oye, esa de caridad es cierta, bueno, pues en el Evangelio sí, y en nosotros pues vaya usted a saber, pero el esfuerzo es transformar la fe en caridad. Si no logro conectar el cerebro que entiende la fe con el corazón que la debe hacer vida, la cosa no funciona. A lo mejor ustedes no han tenido esa experiencia, que se han visto en otros presbiterios, pero si la han tenido, reflexionenla. ¿Cuál es el nivel de caridad con el que nos tratamos como presbiterio? ¿Realmente es sensible, experienciable, o es nomás una predicación bonita? Recuerdo que para allá también, de allá ven, tengo que hablar de allá. Estaba en el pasado Jueves Santo. Sí, el pasado Jueves Santo. Pues ya ven que ese día, ¿verdad?, es el asunto de predicar de la caridad, de todo, el lavatorio de los pies. Andaba ahí un padre, pues muy buen nivel, haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Le lavó los pies, y luego la predicación sobre un nuevo mandamiento les doy, que están los unos a los otros, y era bien bonito. Y en eso, ya ven siempre, hoy el diablo mete la cola y le suena el celular a un muchacho, y el muchacho saca el celular, como para decir estoy en mí, lo que le ha puesto una regañada pública a ese muchacho.
que dudo vuelva a la iglesia. No acabo de hablar de la caridad. ¿De qué tiene que ver? ¿Les sonó eso? Ni modo, estamos en un tiempo en que, bueno, habría que hacer una colecta de celulares a la entrada o decirles apaguen, a ver cómo. Pues les sonó, bueno. Si lo van a corregir, no hay otras maneras. ¿Qué impresión le queda? Entonces, no puede haber una fe genuina sin una caridad genuina. Pero la moral es la caridad. Fíjense, hace poco hora, con motivo de que el Papa renunció, hubo un programa ahí de la Deutsche Welle que se hace en México para América Latina. E invitan ahí a varias personas de esas que dicen expertos en religión, que va a salir como barranco y cosas por el estilo. Y entonces, y a dos padres, entre otros, pues yo también me puedo meter la pata. Y el otro padre, muy buena persona, ¿verdad? Desde luego. Y entonces el conductor del programa, que es un chileno, baleado como una zorra, le pregunta a este padre: oiga, padre, ¿usted cree que el nuevo pontífice va a interesarse por el tema del celibato? ¿O usted cuál cree que sea el plus del celibato para la vida del sacerdote? Y el padre seguro se distrajo, lo que sea, y dijo: es que el celibato nos acerca más a Dios. Y entonces el conductor dijo: ah, o sea que los casados estamos lejos de Dios. Y luego me la revieron a mí. Y ahora, ¿cómo le hago para no exhibir aquí a mi prójimo? Le digo: bueno, ¿y usted qué opina? ¿Que así es? Digo: no. Nos acerca a Dios el ejercicio cotidiano de la caridad. Punto. Porque así es. Aunque no lo vivamos. Pero así es. ¿Qué me acerca a Dios? El ejercicio cotidiano de la caridad. Oiga, pero la caridad empezaron con los sacerdotes, porque somos sacerdotes. Fíjense ustedes bien en ese punto. Nosotros podemos, y todos los días nos relacionamos con la comunidad de fieles laicos, pero no debemos olvidar que son esferas distintas. Háganle como le quieran hacer. Estuvimos por años formados en un seminario donde nos quedó claro que nuestra primer familia es el presbiterio. No hay ni duda, por infinidad de razones que no viene al caso aquí declarar. Pues yo puedo ser muy caritativo con los laicos, claro, los tienes un rato, pero si no lo eres con tu ambiente, con tu presbiterio, no sigues. Es una campana que resuena, digo San Pablo. Entonces, bueno, entendamos o tratemos de reentender el asunto. La fe y la moral. La moral es el ejercicio de la caridad, pero no se da sin la experiencia de Dios. Experimento a Dios que cambia mi vida, entonces vivo la caridad. Si no estoy viviendo la caridad, señal que no he experimentado a Dios y la fe queda siendo un concepto abstracto. Ahora, se entiende que en este ejercicio de la caridad, si estoy viviendo el amor de Dios, no debiera tener problemas celibatarios o de castidad. Estoy viviendo el amor de Dios. Oye, ¿quiere algo más? Pues como que no me ajusto. Sabrá Dios en qué Dios cree. Si Dios es la vastedad de la caridad y a ti no te ajusta, no, pues amigo, pues mejor o rézale al chamuco a ver si ese sí te ayuda, pero no estás, realmente no estás viviendo nada. Bueno, creo que había un receso de 10 minutos para que se levante y se estire. Damos a la comida. La comida no es, obviamente, ya saben, no es del hotel, sino es de las parroquias. Entonces, bueno, pues procurar a dejarnos apapachar por las comunidades que nos han acogido, que se han organizado con tiempo. Esa es la invitación. Así también, después de la comida, pues nos regresan y a tarde libre mañana a las 7:30, misa con laudes, desayuno y la entrega del cuarto, como en todos los hoteles, a las 12 del mediodía.
si hay algún trabajo por diócesis, ya sea de evaluación o de alguna proyección más local de todo este contenido que hemos visto, pues eso lo organiza cada diócesis para el día de mañana, y como ya tiene realizado cada diócesis de la provincia. Entonces, nada más eso, la comida y el horario para mañana. En la tarde, pues es tarde libre. Hay algunos organizando el paseo en gas, ahí se ponen de acuerdo. Gracias. Bueno, a propósito de esto que estoy exponiendo sobre el presbiterio y la vida de la fe, lo tengo aquí escrito, se lo dejo al encargado por si lo quieren fotocopiar o multiplicar, y también lo traigo en una llave, si lo quieren pasar, y es a lo mejor más fácil para que luego lo guarden, ¿verdad? Digo, si les interesa, se lo guarden. Bueno, los dos aspectos que nos restan, la fe, la liturgia, y la fe y la vida. Entonces vamos viendo el asunto. Se entiende que el trípode de la vida cristiana es la fe que se asimila, la vida moral que la pone en práctica, y la liturgia en que se celebra lo que vivimos y creemos. Eso es lo que conocemos como el trípode de la vida cristiana. Entonces estamos ante el tema, la fe y la liturgia. Desde luego el concilio simplificó la liturgia, la tradujo a las lenguas vernáculas, redujo la cantidad de los ritos o demás cosas que se hacían en la administración de los sacramentos. Incluso muchas cosas quedaron como opcionales dentro de la acción litúrgica, y también le dio cierta libertad para que en determinados tiempos, ante determinadas circunstancias, se puedan modificar los textos y buscar otros que respondan más a tal o cual realidad, que se llama pues una urgencia pastoral. Y tenemos la misa, que es lo más común, lo más cotidiano. El sacerdote sale ya con mucha ligereza, ya sin todo aquello que se ponía antes. La gente se pone de pie y empieza la misa. Una vez que viene el saludo, Señor esté con usted, la gente, ¿y con tu español? En español. Y entonces viene el acto penitencial. Y el sacerdote dice, vamos reconociendo en silencio nuestros pecados. Y se callan tantito mientras se da el gatazo de que estamos reconociendo nuestros pecados. Una vez que aparentemente ya lo reconocimos, viene el yo confieso, o la fórmula que se use. La gente se golpea el pecho. Y por cierto, que decía Lutero que yo confieso hay que golpearse el propio pecho y no el ajeno, pero bueno, ya Lutero viene el Kyrie, y luego viene la absolución, la oración, las tres oraciones presidenciales, el sacerdote pronuncia aquello, etc. Y las lecturas. Después de las lecturas, la homilía, bien interesante, bien bonito. Después de la homilía en los días ordinarios, la oración de los fieles. Y ahí seguimos hasta el final, ¿verdad? Bueno, pareciera un acto cívico. Nos paramos, nos sentamos, nos sentamos, nos paramos, respondemos a lo que se nos dice de acuerdo al ritual de la misa, y vamos celebrando entre comillas, del principio al fin. Pero bueno, hay una cuestión. La misa, ¿la leemos o la vivimos? Ese es el asunto fundamental. La misa, ¿la leo o la vivo? Cada vez pareciera más que la leemos, y por eso, como solamente la leemos,
no es que estemos sintiendo nada. Vamos a reconocer nuestros pecados. ¿Realmente alguien nos está reconociendo? Con una vivencia de conversión ante Dios. Fíjense en una cuestión. Un día, a veces quieren ser un poquito de malosos, pueden hacer la oración de los fieles. Ponen por ahí un prójimo, una prójima, y empieza a decir las peticiones. Y la gente le dice lo que debe responder. Va a decir: te lo pedimos, óyenos, o escúchanos, Señor, óyenos por lo que quieran. Entonces empieza el otro a leer, y todos: te lo pedimos, Señor. A ver, ¿qué acabas de pedirle al Señor? Agarren a cualquiera. ¿Qué acabas de pedirle al Señor? Tú sabes. La idea es decir: te lo pedimos, Señor. ¿Por qué le pediste? No por lo que dijo el fulano, ¿por qué dijo? Pues no, yo creo que algo muy bueno, no podemos que le pedamos cosas malas. Así ocurre. A veces ni nosotros mismos estamos oyendo lo que se está pidiendo. Más que cuando acaba: todos te lo pedimos, Señor. Muy bien. Es decir, ¿lo estamos haciendo en serio? ¿O es simplemente una ritualización hueca de los esquemas litúrgicos que leemos, pero no vivimos? Y esto quiere decir que nos debemos examinar muy seriamente. La oración colecta, bueno, desde el comienzo, los ritos iniciales, se supone que el santiguado, el persignado, como se quiera llamar, es una invocación. Es una invocación, ¿verdad? Porque es que luego aquí no hay un terreno peligroso. Es una invocación. Voy a invocar a Dios. Voy a invocar a Dios. Siquiera te das cuenta de lo que eso significa. Vas a invocar a Dios, y ¿qué tal que te haga caso? ¿Podrías? Volviendo a Santa Teresa, dice que cuando una persona va, en su época, cuando una persona va a hablar con el rey, que es una persona pues muy importante, y finalmente logré que me recibiera, tiene que pensar muy bien lo que le va a decir y decírselo con toda conciencia. ¿Qué es cuando con quien voy a hablar es con Dios? ¿Le puedo simplemente leer la oración colecta? Y si oyó, bueno, y si no, igual le seguimos. También dice Santa Teresa a este respecto que ella no llama oración, aunque muchos se meneen los labios, aquello donde no se pone el corazón. La misa es oración. Por mucho que meneemos los labios, si no estamos poniendo el corazón, no estamos haciéndonos más que tontos. Y a lo mejor habrá mujeres que sí tienen toda la intención y viven la misa de ella, hasta cierran los ojos, hasta aguantar o lo que sea. Pero, bueno, a veces nosotros no, porque lo hacemos tanto que acabamos por perderle el sentido. Entonces, son repeticiones huecas, que ni nosotros nos podemos acordar de lo que dijimos, porque no estamos poniendo el corazón en lo que hacemos. Estamos simplemente diciendo la misa que nos tocó, y el cura diario me pone la peor de todas, y bueno, ni modo, pero tengo que obedecer. Cosas por el estilo. Bueno, la liturgia es vida. Bueno, eso dice teóricamente, pero la hago vida. Se puede en nuestra celebración competir con celebraciones de otros grupos, donde se busca con genuinidad la experiencia de Dios en la celebración. Y entonces resulta que a lo largo de la misa, ¿qué es lo que domina? Pareciera que la preocupación fundamental del sacerdote, de nosotros los sacerdotes, es instruir a la gente. Otra vez lo mismo. Hemos sido formados así, para instruir, para educar, para adoctrinar. Le añadimos a eso moralizar,
Usamos la misa para adoctrinar y para moralizar. Por lo tanto, es en la homilía donde se carga idealmente toda la atención. Porque la idea es que la gente entienda, que la gente se corrija, que la gente comprenda lo que es la palabra de Dios. Por lo tanto, una misa donde lo importante es enseñar, no vivir. Para un maestro funciona bien. Ahí aprovecha y enseña a la gente. Pero la misa no es para los maestros. La misa es para los que nos conducen en la experiencia del misterio de Dios. Y esa es la liturgia. Necesitamos un conductor, un pedagogo que nos lleve a la experiencia de Dios, y que cuando la gente sale de la misa haya experimentado el paso de Dios por su vida. Un paso de Dios que no nomás le instruye con la palabra, sino que experimenta en la sobrenaturalidad de la acción. Bueno, ahí tenemos también otro pequeño problema. Nuestra misa, tal como nosotros la celebramos, no siempre es una vivencia de la fe convertida en caridad, sino una lectura de los textos. Igual, seguramente, digo, no ustedes, pero en otros lados, se leerá la liturgia de las horas. La pregunta debería ser esa: ¿ya leíste la liturgia de las horas? Se supone que habría que vivirla, pero luego nosotros vemos solamente el aspecto del compromiso y pues la leemos, ya llegué al final, y en todo lo demás. Entonces sí hay una dificultad ahí, sí tenemos un problema a la hora de transformar la fe en una vivencia de lo sobrenatural que se transmite a los demás, y otras cosas que se pudieran decir. Pero el cuarto elemento es la fe y la vida. Bueno, y en conclusión, ¿qué es la fe en relación a la vida, o qué vida? Y entramos entonces a un tema que es muy específico en el Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que buscamos nosotros los cristianos? Buscamos alcanzar la vida eterna. Y cuando hablamos con las personas, les decimos que la vida eterna es lograr llegar al cielo, y que para llegar al cielo se necesita pues cumplir con una serie de condiciones. Si tú haces todo esto, si te esfuerzas en lograr todo esto, alcanzarás la vida eterna, es decir, entrarás al cielo. ¿Es eso la vida eterna, padres? ¿Es eso la vida eterna? ¿Entrar al cielo? ¿Eso es lo que dice San Juan? Resulta que no. Curiosamente resulta que no. Que la vida eterna no es algo que viene después de bregar por el mundo, sino algo que ocurre en el momento mismo en que tú tienes la experiencia de Dios. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú enviaste. Oye, ¿eso cuándo ocurre? Aquí y ahora. Y luego le preguntan, ¿y el reino de los cielos cuándo va a llegar? Y Jesús dice, ya está aquí. O sea, no es que Jesús viene a enseñarnos a llegar al reino de los cielos, sino que nos viene a enseñar a hacerlo realidad aquí y ahora. ¿Por qué, sin embargo, nosotros a veces tratamos de posponerlo? Posponemos el reino de los cielos y posponemos la vida eterna. ¿Cuál sería la razón de que por mucho tiempo hemos entrado en esta especie de confusión? Desde luego que la idea es ir al cielo, y desde luego que la idea es tener la vida plena que nos promete Jesucristo, pero eso no se logra si la vida eterna no comienza aquí. La vida eterna es aprender a vivir de otra manera en este mundo según los parámetros del Evangelio. ¿Y la tienes o no la tienes? Oye, soy doctor en cristología. ¡Felicidades!
Por todo el título vas a ver bien bonito el infierno. El título no te sirve de nada. Es lo que decían a propósito, siempre hay ocasiones de disgregarse. No sé si hay monseñores, si los hay, me perdonan, es un chiste. Oiga, ¿qué es el título de monseñor? Es un título que no te sirve para nada de esta vida y puede hacerte perder la boca. O a lo mejor sea cierto. No sabe. Es que soy, no, porque ya vas derechito, pero está bueno. Entonces, la vida eterna es una experiencia que Dios nos da para enfrentar este mundo de manera exitosa. Si volvemos al tema de Jesús que camina sobre las aguas, porque hay otro texto donde no hubo experimentos de los apóstoles, sino que Jesús anda caminando sobre las aguas y el Señor pues se presenta ante los apóstoles. ¿Cuál es el mensaje? Imagínense que el Señor nos dijera: bueno, yo vine para que todos aprendan a caminar sobre las aguas. Y ahí andamos todos ensayándonos, aquí hay mucho hombre, ¿verdad? A ver si es cierto, a ver si ya lo logro. Es evidente que no, ¿verdad? No es ese el mensaje. Si no vino el Señor a enseñarnos magias o trucos, y ahí vamos todos. No. La vida eterna es aprender a caminar sobre aguas turbulentas sin hundirnos. Y las aguas turbulentas es la vida ordinaria. Eso es vida eterna. El que tiene vida eterna no se hunde. Y el que no la tiene se hunde y se ahoga. Muchas veces nosotros nos hundimos porque no tenemos vida eterna. Bueno, andamos pensando que es para dentro, ya que nos muramos, finalmente. Y entonces, ¿para qué? Es decir, dicho de otro modo, espero no errar. En el cielo no se necesita ya la vida eterna. Ya la tienes. Se necesita aquí, donde enfrentamos todos los días infinidad de retos personales, internos, infinidad de retos en el medio ambiente en el que vivimos. Es aquí donde se requiere tener vida eterna que nos mantiene a flote. Incluso podemos caminar sobre aguas turbulentas y no nos hundimos. Ese es el mensaje del texto. Y eso que yo aprendo a hacer ayuda a que la gente, los laicos, también lo hagan, porque son los que andan ahorita más hundidos en este revoltijo de sociedad que tenemos, ahogándose, y como nosotros no llegamos, llegan las sectas y se los llevan con placeres. Pero bueno, la vida eterna es aprender a vivir en este mismo mundo de otro modo, con otros criterios, con otros valores, lo cual nos impide hundirnos. Si entendemos que la consecuencia de la fe es una experiencia de Dios que me da vida eterna, entonces cambian las cosas. Recuerden la consecuencia de los factores básicos: liberación interior, de la redención, plenitud de vida en consecuencia, y por lo tanto felicidad. Felicidad. En una ocasión, pues yo ahora mismo les podría decir: escriban en una hoja las 10 condiciones que ustedes creen que los harían más felices. ¿Y qué tal que me hicieran caso? Y se pusieran a escribir: pues yo sería feliz si me cambiaran de donde estoy, o yo sería feliz si el paro con no sé qué, yo sería feliz. Dame sus 10 condiciones, que se abone el celibato, abone también. En la medida que tienes condiciones para lograr la felicidad, nunca la vas a alcanzar. La felicidad no está condicionada más que a una única cosa: que tengas vida eterna. Y si la tienes, eres feliz, pase lo que pase. No, nada te quita la felicidad. Es un don que no se puede perder una vez que el Señor nos lo concede. Como consecuencia de un proceso de fe, la experiencia de Dios me redimió, me liberó, me llenó de vida. Conclusión: soy feliz. Podemos fingir. Hay un chiste sobre el tema. Llega un señor a un avión y a la puerta del avión está la aeromoza.
con una cara de que no le han pagado en 6 meses, a lo mejor el mexicano, cosas por el estilo. Y entonces el feliz viajero, sabiendo que importa mucho la calidad del trato de las hermosas, le dice: señorita, sonría. Y dice la hermosa: a ver, sonríe usted. Y este lo trae. Ahora quédese así 24 horas. Es lo que tenía la hermosa de acá. Ahora quédese así 24 horas. Ah, bueno, la felicidad se puede fingir un ratito con la ayuda de las cervezas y de la comida, y risa. Pero una vez que eso pasa, si es una felicidad de superficie, se acaba. En otra ocasión me invitaron ahí, no me he vuelto a invitar, por cierto, a darle retiro a unas monjitas. Y ahí estaban las 30 monjitas, ¿verdad? Con una cara de la madre de amarguras que no se imaginan. Y ahí ya ven que a veces algunas se dedican a hacerse infelices toda la vida unas con otras. Bueno, entonces ahí están, unas caras largas así. Y yo dando una plática. Entonces les dejé de tarea ahorita. El taller va a consistir en que vayan a verse al espejo y se pregunten: ¿quién les hizo eso? Unas caras así de amargura. Oiga, ¿por qué le pasó? ¿Quién le fregó la vida? La vida eterna hace a la persona feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias de la vida van y vienen, pero que no le quiten la felicidad. Manténgase vivo. ¿Por qué es feliz? Pues no porque es un cínico superficial, es feliz porque está enraizado en la vida eterna. Porque decía San Juan, pues tengo cadenas, pero no las tengo en el cuerpo. El espíritu es libre. Entonces el espíritu no está encadenado. Por eso puedo ser feliz. No les voy a decir que vayan a verse al espejo, todos se ven tan contentos. Entonces, las miradas reflejan esa paz interior. Y luego yo soy miope. No, pues no, mejor todavía. No, la idea es esa, ¿verdad? Cuando el Papa habla de que tal vez los problemas más importantes no están fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, no nos vayamos a los chismes. No compremos los chismes de los medios de comunicación. Vayámonos a la esencia, que es la experiencia de Dios, que eso es lo más importante y lo que resuelve todo lo demás. Es la esencia, es la causa vital de lo que tenemos o no tenemos. Por eso, con mucha razón, el Papa habla de un año de la fe, pero que a lo mejor pues ya nadie hizo caso, porque además ya renunció. Le va a pasar lo que Aparecida. Hoy Aparecida por ahí anda en el documento de algunos obispos que ya hasta acabaron la misión. Ya lo hicimos, mira qué bonito. Pues sí, pero la misión era permanente. Podemos volver a empezar. Bueno, entonces la idea es reflexionar con seriedad. Lo de menos es lo que yo pueda decir aquí como expositor. Lo importante es lo que ustedes puedan reflexionar hacia sí mismos. Pero bueno, ¿cuál es mi condición de fe? ¿Hasta qué punto efectivamente tengo una fe meramente intelectual y no una fe que parte de una experiencia de Dios? Lo cual explica que mi vida moral o sea rígida, o sea flexible, no, porque no parte de la experiencia de Dios. Y mis celebraciones, pues a lo mejor son perfectas, se cumplen con todas las rúbricas, pero igual también cumplen con el último mandato, que lo bueno es que ya se acabó la fiesta, le demos gracias a Dios, ¿sí? Y por lo tanto, ¿tengo o no tengo vida? ¿Y qué calidad de vida tengo? Eso tiene que ver con la experiencia de Dios, que existe o que no existe. Bueno, quedan como 2 minutos, todavía quedan 5 minutos. No sé si haya preguntas que quieran hacer sobre todo lo que se expuso en la mañana, hasta ahorita, o sobre esto último. Pueden hacerlo ahora o callar para siempre. Ahorita se la traigo para acá. Sí, padre. Padre, yo creo que la celebración y se sale.
fiesta implica paz, alegría, pues todo depende de los frutos, ¿verdad? Yo puedo decir, esto es, ahora vamos viendo si es cierto. Ahora vamos le preguntando a la gente si esa fue su experiencia. Y también al mismo padre, bueno, usted lo celebró, como dice que lo celebró, de verdad lo siente, lo vive, esta es una cuestión enteramente empírica. No es un asunto de discusión teórica, es un asunto de verlo en los hechos, ¿verdad? Y en las consecuencias reales que tiene nuestra celebración. Que yo pienso que la mayoría de la gente, de los laicos, sí se esfuerzan en sacar todo el fruto de su participación en la misa. Si no, pues ya ni iría. Padre. Sienten que la experiencia de Dios que tradicionalmente nosotros le ofrecemos, como que ya no es sagrada, no siente que se acuerdan con Dios. ¿Qué tan válido es que haya esa búsqueda en otras formas, otros caminos de experiencia de Dios? Nosotros ofrecemos, ¿verdad?, los tradicionales y ellos a lo mejor los andan buscando. Y nosotros decimos, aquí no hay experiencia de Dios, necesitamos otros caminos. ¿Qué tan válido sería esa experiencia de fusionar, de buscar esas nuevas experiencias? Pues que nosotros tenemos la obligación de buscarlo. En primer lugar, para nosotros mismos. Ese es nuestro ministerio, es búsqueda. Hoy aquí hay gente que se va a otro, pues sí se van a ir y se van a seguir yendo, porque la gente busca esa experiencia de Dios. Yo les decía, la gente busca o comprensión, o redención, o salvación. Hoy día muchísima gente busca salvación, esa experiencia de Dios. Nosotros tenemos que trabajar intensamente para ver qué nos está fallando, qué tenemos que hacer para que efectivamente nuestras celebraciones tengan esa vitalidad que en ocasiones se pierde. Es un trabajo nuestro. Hoy si se van para otro lado, pues qué bueno que allá se salven. Pues no tan simple. No debemos olvidar una cosa, que desde los filósofos del siglo XVII se había advertido: las sectas son el principio de disolución del cristianismo, no simplemente de la iglesia. Ya está analizado ampliamente cuál es el ciclo de las sectas, qué es lo que hace a la gente, qué le pasa a la gente que se mete a las sectas. A la tercera generación ya no creen en nada. Y ese es el fruto. El secularismo no nació de la iglesia católica, el secularismo nació de las culturas protestantes. El efecto final es no creer en nada. Anda circulando hace poco en la televisión la líder de los evangélicos en México, que es una mujer, dijo que su problema es que no pueden madurar porque hay mucha rotación. Ahora están aquí, luego allá, luego acá. Oye, y eso al final, ¿qué pasa? Erosiona la cristiandad y le provoca problemas como esta civilización secular que nació entre ellos. Y ahora nosotros usamos calenturas ajenas y la gente era metida, pero no es un producto católico, con un producto, diríamos, contraproducto de origen protestante. Y ya no veían que iba a ocurrir, pero no se hicieron caso ellos mismos, ¿verdad? Pues yo no puedo simplemente decir, no, pues que se vayan a donde se sientan María. Y al final, ¿qué va a pasar? Que lo esencial, que es el mensaje de Cristo, se va a diluir, como se diluyó entre ellos, ¿verdad? Pues eso es una cosa que exige también una comprensión mucho más amplia del fenómeno sectas, ¿verdad? Ahí viene otra persona. Bueno, yo soy sacerdote diocesano y en mis tiempos del seminario me encontré con la espiritualidad ignaciana. De hecho, a veces estuve coqueteando con la Compañía de Jesús. Y ahí descubrí yo esta experiencia vivencial de un Dios que me perdonaba, que me llamaba criatura amada,
que me enviaba la historia otra vez, como muy lleno de contenidos experienciales. A mí me parece que a veces, sobre todo en la cuestión de la formación permanente, todavía si en el seminario fue intelectual la formación y todavía le llamamos a eso experiencia de Dios, y luego todavía después de buscamos que nuestros, por ejemplo, nuestros retiros, que además duran entre 3 y 4 días, sean bonitas pláticas, y si son 2 en la mañana y 2 en la tarde, pues para que no andemos sueltos, para que porque el trabajo personal pues es difícil, y porque tenemos muchas ganas de vernos, y porque entonces cómo podría ser, o cómo en esta exposición pues que descubrimos que cómo falta este elemento de sensibilidad en nuestra experiencia de Dios, que leer un libro no es experiencia de Dios, que haber sacado un doctorado en alguna disciplina eclesiástica no necesariamente es el segundo momento, como decimos, la reflexión del misterio, ¿no? Como lo es la teología. Pero es decir, mi pregunta es, y acá es, a lo mejor es una concreción muy que le estoy pidiendo, pero ¿qué es para nosotros, o por dónde podría ir, o qué es además de la experiencia de la liturgia, del encuentro con la comunidad? Es decir, esto de sentir también nosotros liberación, perdón, felicidad. Bueno, me diste cuerda. Bueno, desde luego la espiritualidad ignaciana nació en la búsqueda que este hombre Ignacio comienza a ser de Dios, porque aunque era católico y creía en todo, se sentía vacío de Dios y quiere llenar de verdad ese hueco, y comienza su búsqueda, y una vez que lo logra, la convierte en un modelo para que otros lo puedan seguir. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Nomás una cosa: tomarlo en serio. Este es un retiro, va a ser en silencio y no va a haber cómplices, lo vamos a tomar en serio. Pues son ejercicios, si son 3 días, pero bien, es decir, tomarlo en serio. Lo que nos falta es seriedad, o que haya alguien que nos diga, tomarlo en serio, ¿verdad? Y luego la otra cuestión, pero es así de sencillo, no se necesita más. Nos juntamos 5, 10 o 15. ¿En serio, sí o no? Si es en serio, órale. No es en serio, pues no perdamos el tiempo. Eso depende de nosotros. Sobre el tema de la formación permanente, pues ustedes saben que no hemos podido, a nivel de presbíteros, hacerla permanente. Se llama permanente, pero es eventual. Es de tener una junta cada año. Todavía no se han logrado identificar las claves para que la formación sea constante, es decir, permanente, y que los padres tengan una plataforma, una estructura que les ayude a estar realmente en proceso permanente en las 4 áreas: espiritual, intelectual, pastoral, etc. No hemos todavía, no se ha logrado. Ahora hay una nueva dirección de lo que es a nivel del episcopado la formación permanente, y necesariamente tiene que apuntar por ahí qué medios o qué estructuras generamos para que los padres estén realmente en formación permanente y no anual o semestral. Por ahí va la cuestión, y creo que ahora, no sé si hay otra. El Papa Francisco, será una respuesta adecuada, providencial, a esta cultura posmoderna con la que nos estamos encontrando, y lo que poquito que él ha podido pues todavía decir o hacer, y el ejemplo, la manera en que él está viviendo este ministerio. ¿Qué
¿qué cambios va a implicar para nosotros como presbíteros? Bueno, sobre eso es una pregunta muy especial, pero yo solamente quisiera hacer notar ante ustedes algunas cosas. La respuesta de la gente a la elección del Papa, multitudinaria, a pesar de las cosas que han pasado, más exageradas de lo que realmente ha pasado finalmente, pero que han sido mundialmente manejadas, el que haya esa respuesta de la gente ante el proceso de elección del Papa es un enorme signo de esperanza, de infinidad de católicos que quieren seguir siendo católicos, pase lo que pase, digan lo que digan. Eso desde luego es muy alentador, no para que nos sentemos. Ya ven, ahí está un montón de gente llena en la plaza de San Pedro. Está bien, seguimos igual. No, ya no son los tiempos de seguir igual. Eligieron a este pontífice. Obviamente es providencial, porque es finalmente el Espíritu de Dios el que entra y busca la manera de que sea la persona adecuada. Pero los resultados vienen hasta el final. Y a veces ni siquiera al final de un pontificado, sino muy a distancia, porque Dios siempre escribe a lo largo del tiempo, no del día. Pues para poder entender cómo la acción de Dios se genera, pues es cuestión de tomar distancia. ¿Ya? Vamos a ver, el punto de partida es la acción de Dios que actúa, no nos infiltró, no fue un golpe de Estado, pues es la acción de Dios que actúa. El tiempo dirá si fue o no, o si respondió o no. ¿Ya? Creo que había todavía más por ahí. Buenas tardes. Mire, nos habló usted de lo de la vida eterna, que no comienzas a que nos muramos, sino que tiene que comenzar aquí. Pero creo que hizo referencia a la vida del cielo, de todos modos, en esa vida eterna. Pero yo creo que también, perdonen ahí también de influencia, yo creo que también tenemos que hacer referencia a esa vida eterna en cuanto de que esta vida la podemos hacer como una verdadera antesala del infierno. Nomás démonos cuenta por el puro pecado de la fornicación cuántas lágrimas hay en esta vida, nada más. Sí, desde luego, es que también así como podemos traer a esta vida el reino de los cielos, pues también habrá gente que trae esta vida del infierno, el reino del infierno. ¿Sí? Los chamucos andan por todos lados. Bueno, en fin, ¿había otra persona por ahí? Bien. Yo entendí, volviendo aquí con mi compañero, que quería una fórmula, palabras claras así. ¿Cómo se llega a esa percepción, a esa conocer a Dios en una vivencia personal? Y para esto yo recordaba precisamente una clase de espiritualidad en el seminario. Ya ves que todos damos unas explicaciones de determinadas clases, ¿sí? Habíamos un grupo bastante grande y me tocó exponer. Y llegué yo, me acuerdo de la exposición, no recuerdo, pero sí, cuando yo les pregunto, a ver, levanten la mano todos los que estamos aquí. Ya estaba yo en el cuarto de biología. ¿A quién de ustedes ha tenido una experiencia personal con Dios? Y realmente las preguntas de él, yo las acabo de entender en ese sentido. Él quiere saber cómo precisamente llegar a eso. Y nadie levantó la mano. Había sacerdote también. Y luego les digo yo, ¿ninguno de ustedes ha tenido una experiencia personal con Dios? No. Pues pídansela, no sean una palabrota y no es todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada más el comentario final, porque ya veo los noto inquietos para lo que siga. Pero lo que dice el Padre, bueno, se pide y se actúa. Y yo, analizando un poco lo que han sido los grandes maestros espirituales de la iglesia de 20 siglos, que hago? Híncate o siéntate, ponte en silencio y empieza a pedirle a Dios que te conceda
experimentar su gracia. Pues todo, y hazlo todos los días para que Dios te tome en serio, porque Dios no juega ni deja que jueguen con él, ¿no? Con las siguientes cosas me pasa. Muchas gracias por